Con respecto a categorías, se ubica en el capítulo 3 del documento del informe como tal y hace referencia a esta sección que está aquí, esta, 3.1. Ok, de una vez para clarificarles, les voy a dar la explicación completa de lo que dice la teoría sobre categorías, que eso sí tiene que ver con temas de investigación propiamente, pero nosotros, y para este curso el entregable es únicamente trabajar sobre este cuadro, pero solamente trabajando las primeras 4 columnas, que es escribir la categoría, dar una definición de la categoría, una subcategoría o las subcategorías que componen la categoría y las definiciones conceptuales de cada subcategoría en función de ser una definición, digamos que acertada hacia lo que en el proyecto se va a considerar esa categoría. Y ahorita vamos a entendernos eso. Eso es todo lo que va dentro del entregable 2 y para los entregables de este curso. Este cuadro y la sección en sí, todo lo que tenga que llevar en prosa y demás, se completa en el siguiente curso, no en este. Igual, las categorías que salen de este curso a partir de su análisis, observaciones y demás no están escritas en piedras porque puede suceder que a partir de la realización de su proyecto, este, de la realización del proyecto ya propiamente, puede ser que salgan algunas otras categorías o alguna inicial se vaya a eliminar. Entonces tomen en cuenta que son los primeros 4 columnas y las últimas 3 no las ocupan llenar. Todavía no. Solamente vamos a trabajar sobre esto. La teoría sí la vemos completa, pero no van a trabajar sobre todo el cuadro, solamente estas primeras 4 columnas. En realidad es una sección muy pequeña, lo que pasa es que implica mucho análisis y comprensión de su proyecto y como ya lo vamos a ver a continuación. Ok, vean. Variables y categorías. Ok, las variables. ¿Y por qué se habla de variables y categorías? En este caso, solamente el cuadro lo trabajamos por lo general con categorías y no con variables, pero igual les doy la explicación de variable. Una variable, dentro de sobre todo los tipos de investigación que utilizan fundamentos cuantitativos o indicadores que pueden tomar diferentes valores, se utiliza el concepto de variable. Variable precisamente es algún elemento que dentro de su caracterización puede fluctuar de valores, o sea, no es estable, es una unidad de estudio como tal, pero como su nombre lo dice, es que no es que tiene un valor específico, sino que va a generar fluctuaciones, que estoy tratando de usar, en ese caso, un sinónimo de la palabra, pero en realidad lo que podemos decir es que es un elemento que ya sea que yo lo mida o lo puedo calcular, pero que no presenta un único valor. Por eso se llama variable, porque cambia. O puedo registrar diferentes valores con respecto a ese elemento. Por ejemplo, cuando uno hace un proyecto tipo experimental bajo un diseño de investigación experimental y establezco un experimento, como a veces tomo de ejemplo el tema de lo que se denomina el control biológico, y ahí una de las variables que yo estudio es la tasa de mortalidad en presencia o no en presencia del agente biológico de control. Pues supongamos que hacemos un experimento y la hipótesis es que una avispa X este, puede controlar la población de otro animal, digamos que la avispa o una mosca, por ejemplo. Entonces, una variable a estudio sería la tasa de mortalidad de la mosca en presencia de ese agente biológico. O sea, qué tanto ese agente biológico puede controlar o no la población y a través de la tasa de mortalidad que le genera. Entonces, en un ambiente libre, ¿cuál es la tasa, por ejemplo, de mortalidad de de ese insecto o también su tasa de natalidad, cuánto se reproduce? Y en presencia, en condiciones de un ambiente donde hay avispas que son controladores biológicos, en cuanto se reduce la tasa de natalidad y en cuanto aumenta la tasa de mortalidad, serían mis dos variables del estudio. Y con eso yo podría determinar si realmente se ejerce o no un control de la avispa sobre la población de la mosca. Me siguen la idea, ¿verdad? Hasta ahí me van siguiendo que es variable.
Sí, gracias. Ok. Entonces, ese es ejemplo muy, muy claro. Obviamente, si nosotros lo tradujéramos a nivel de un proyecto, normalmente en un proyecto de una empresa, nuestros variables o indicadores es, por ejemplo, la variación del presupuesto, es el tiempo, no sé, inversiones, gastos, que está asociado al presupuesto, pero inversiones, gasto. O sea, todos esos elementos es lo que yo vería como variables dentro de un proyecto como tal, no de TFG, estoy hablando de un proyecto normal, digamos un proyecto de construcción o demás, y es lo que me van solicitando. Ahora bien, eso sucede sobre todo en aquellos que nosotros trabajamos y podemos separar o generar ese tipo de indicadores. Por ejemplo, si yo hiciera un estudio también en un grupo no sé, de cuarto, quinto año de una escuela, yo puedo tener variables como cantidad de hombres, cantidad de mujeres, puedo tener variables como el rendimiento académico, ese rendimiento lo puedo también sacar en función de género, entonces ahí yo ya puedo hacer combinaciones entre los indicadores que son variables como tal, y a partir de eso poder generar otras perspectivas y análisis, y precisamente eso es lo que enriquece un tipo de proyecto. Por eso es que hay clasificaciones de variables. Tenemos variables continuas, variables discretas, dicotómicas, o sea, como división de categorías, las inter o inter, que es entre el grupo, entre grupos, e intra, dentro de un mismo grupo, variables dependiente e independiente, lo que normalmente, por ejemplo, nos enseñaron a nosotros en nuestras profesiones. Por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, en el caso mío, ingeniería eléctrica, la ley de Ohm es una relación entre variable dependiente e independiente, porque la ley de Ohm que dice V igual a I por R, entonces significa que hay una pendiente que es la resistencia, que se supone que es un valor estable, y entonces, en función de eso, la variable independiente, que es la corriente eléctrica, que es la que puede fluir libremente, va a generar una tensión eléctrica, que es lo que se denomina voltaje, y el voltaje se vuelve una variable que depende del cambio que se presente en la corriente, así se va a presentar un cambio en el voltaje. Entonces, tiene una dependencia o una necesidad de variación en la otra para yo variar. Eso en el modelo más estable, pero es un ejemplo de lo que es una relación variable independiente y dependiente. O como por ejemplo, a veces uno en términos de economía se supone que hay una relación de que los precios de los productos son dependientes de otros indicadores, entre ellos la inflación. O más bien, pero la inflación no, el tipo de cambio. Todos sabemos que normalmente cuando el tipo de cambio aumenta, aumentan los precios porque la mayoría los importamos. Ya nos damos cuenta que cuando el dólar baja eso no funciona, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero normalmente cuando el dólar sube, y que eso va a pasar en cualquier momento, de aquí a 2 años, ya van a subir los precios, porque eso sí lo ve uno como una relación muy dependiente. Obviamente, lo estoy hablando desde un punto de vista empírico y sesgado, pero digamos que se puede hacer un estudio formal de eso, pero ahí tenemos relaciones de variables, o sea, elementos que podemos o medir o calcular o establecer. Ok, en otro tipo de investigaciones, que es los enfoques como el de ustedes, y que además no buscamos generalizar, porque las variables normalmente después nos tienden a buscar la generalización. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, cuando hace uno un desarrollo, una investigación en el área pedagógica, por lo general lo que uno busca es una mejora en el rendimiento académico, pero también, por ejemplo, uno quiere buscar cuánto es el aprendizaje significativo del estudiante con respecto a cierto tema. Lo que pasa es que las evaluaciones o esa adquisición de conocimiento en la parte educativa lo hemos siempre sesgado únicamente a un solo elemento, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento con el cual yo mido si un estudiante aprendió o no aprendió? La nota. La nota. Eso con lo Ajá. que hemos usado es la nota, nada más. Pero es interesante porque dependiendo de los mecanismos de evaluación que usemos, puede ser que la nota no sea una verdadera realidad del aprendizaje o no de la persona. Eso bajo las teorías nuevas. Entonces vean cómo va cambiando el asunto.
Porque, y después vamos a ver una presentación que nos habla un poco de los enfoques de investigación, pero nosotros como humanidad siempre hemos tendido a tratar de todo de ponerle números. Entonces, por ejemplo, si yo digo que Diane sacó un 95, entonces, él aprendió un montón. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que tenían, o ustedes mismos eran, de esas personas que no necesariamente sacaban las mejores notas, pero en el campo profesional se han desarrollado mejor que otras personas. No sé si les ha pasado. Y eso es porque sesgamos el concepto aprendizaje, adquisición de conocimiento a un indicador cuantitativo que se llama la nota que sacó en rendimiento académico. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde viene el concepto de categoría, porque la categoría en ese caso para mí se llama el aprendizaje o la adquisición de conocimiento por parte de ustedes. Pero la adquisición de conocimiento yo la tengo que valorar no solo por un indicador, debería encontrar otros mecanismos que no necesariamente puedo cuantificar, sino que serían hasta valorativos, y de ahí surge el concepto de categoría. O sea, se vuelve como un elemento de estudio de mi proyecto transversal, un elemento que requiero estudiar muy similar al concepto de variable, pero en su noción o en su connotación no es aquello que yo pueda realmente medir directamente. O sea, yo lo tengo que medir indirectamente o determinar de otras maneras, de una manera indirecta. Entonces, por ejemplo, cuando yo leo algunos documentos de ustedes, yo puedo asumir o suponer que algunos conceptos de ustedes tal vez no han calado tan bien de la misma maestría por la forma en que redactan el concepto. Entonces yo lo que estoy haciendo es que desde una observación indirecta sobre un elemento, trato de inferir, digamos, ahí la adquisición de ustedes de conocimiento. Entonces encuentro que hay debilidades. Vean que no los estoy evaluando, no les estoy poniendo, aprendí un 60%, no, encuentro debilidades, y entonces la categoría de aprendizaje o de adquisición de conocimiento la comienzo a valorar a partir de deficiencias que voy encontrando entre lo que ustedes van poniendo, o lo valoro también en función del manejo de conceptos que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, yo podría plantear que la categoría es adquisición de conocimiento y una subcategoría sería manejo de conceptos básicos en proyectos. ¿Vieron la diferencia? No sé si me han seguido la línea y vean cómo ya crucé de un elemento que hablamos de variables, donde estamos hablando en solo números, datos estadísticos y demás, a cómo ya ahora crucé a un concepto que es una categoría, y donde yo ya hablé hasta de una subcategoría que compone a la categoría, pero que igual va en función más de una valoración. Y para yo poder saber qué manejo de conceptos tienen ustedes, ya ahí yo podría aplicar una serie de elementos, como ponerlos a trabajar. Puedo hacer desde evaluaciones directas a como puede ser que los pueda poner a hacer un trabajo corto, tipo ensayo sobre algún tema, y con eso ir valorando el manejo que tienen de eso en la práctica, a como puede ser que puedo aplicar una técnica de observación para ver cómo lo aplican en la vida real. Y vean que en ningún momento voy a llegar a realmente a poner un valor o nota. Ese es el concepto de categorías. Hasta este momento me van siguiendo. O este concepto les hizo un cortocircuito en lo que ustedes normalmente manejan dentro de la investigación. Creo que sí. ¿Cree que sí? Sí, porque normalmente, aunque ustedes algunos son de carreras que no necesariamente deben de trabajar solo con indicadores, nos han forjado en que todo va en función de números, ¿verdad? Y valoraciones y cálculos y sacar valores. Bueno, ese es el corto que hay aquí. Ese es el cambio. El cambio es que vamos a trabajar con elementos que son más de valoración. ¿Por qué? Porque no buscamos una generalidad. Eso no implica que tal vez dentro del proyecto sí encuentren alguna variable. Puede ser. Eso no haría ningún problema. Eso lo pueden trabajar durante el desarrollo del proyecto.
Pero si no sale ninguna variable o indicador específico, entonces vamos a trabajar con elementos muy valorativos o lo que llamamos que son elementos de estudio dentro del proyecto que ustedes durante la realización de él los van a ir utilizando para valorar en sí elementos o aspectos propios del TFG para finalmente llegar a una solución basado o fundamentado en el estudio de estas categorías o elementos de estudio. ¿Ven? Por ejemplo, supongamos que yo estoy haciendo un estudio que es para la mejora de los contenidos temáticos de la maestría. Entonces, uno de mis elementos es el aprendizaje de ustedes, la adquisición de conocimientos. El otro elemento que yo sé que ocupo estudiar puede ser el alineamiento de los ejes temáticos de la maestría con respecto a marcos de buenas prácticas o estándares. Ese puede ser otro elemento de estudio. Otro elemento de estudio puede ser la atinencia del, ¿cómo se llama?, del programa curricular con respecto a las necesidades del mercado. O sea, se dieron cuenta que esos son elementos que componen finalmente la meta que yo quiero estudiar por mi proyecto. Pero estos elementos que le acabo de mencionar, como atinencia al mercado y demás, si bien puede ser que me cree un modelo para finalmente calcular que nuestro programa es atinente al 80% de la oferta laboral, por ejemplo, al final de cuentas, el análisis más rico no está en el 80%. Es realmente saber en qué soy atinente, pero en qué cosas no soy atinente que yo debería mejorar. Entonces, ¿cuándo se vuelve alguna categoría? Cuando yo veo que el resultado numérico que yo puedo utilizar realmente no es lo importante. Lo importante es más bien el contenido detrás de esto. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes por la madurez de una organización, ¿cómo lo verían? ¿Como una variable o como una categoría? El grado de madurez. Ujú. La eh, madurez. Una categoría. Varía, que depende. Ahí Pero está, pues, es bien, ahí lo acaba de decir Amanda. Si yo lo pongo como grado de madurez y me voy a las herramientas o los modelos que existen para medir madurez, por ejemplo, Harold Kirchner y estos, o PM3, por ejemplo, para más portafolio, gobernanza de ese tipo, nos daremos cuenta que estos modelos tratan de llegar a un porcentaje, ¿verdad? Me imagino que alguno de ustedes aplicó Harold Kirchner, se acordará que llega como un porcentaje por cada elemento, pero al finalmente ese porcentaje lo que significa es llegué a un nivel bajo, medio, o alto. Eso es lo que significa. Desde ese punto de vista, parece una variable, ¿cierto? Ahí es donde la Amanda dijo, es que depende, ok, sí. Si yo me quedo con el valor únicamente de que me dio un 58% y estoy bajo, para mí se convirtió en una variable porque en todo lo que me interesa es el número. Pero, como van a darse cuenta, normalmente uno llega a ese porcentaje y la pregunta que ya uno les dice, porque uno busca profundidades y ese 58, ¿qué significa? No me digan que es bajo, nada más, o sea, bajo en qué, en función de qué elementos. Entonces, cuando el número no se vuelve realmente importante, sino que solamente es una referencia para profundizar en el contenido, entonces ahí es cuando madurez pasa a ser una categoría, pero le quito el tema grado de madurez. Para mí el tema o la categoría del estudio es la madurez de la empresa, no su grado como tal. O sea, no es el indicador lo que me interesa, lo que me interesa es realmente la madurez como un elemento de análisis. Y ahí entonces donde madurez se entiende más como una categoría que como una variable. Entonces, si bien Diane respondió también bien, en este caso es de esas preguntas que me llevaba a la reflexión que Amanda dijo. Va a depender, sí, va a depender, pero bajo ese análisis que le acabo de hacer. Entonces, ven ahí es donde nosotros trabajamos con el elemento categorías, porque nosotros no nos interesa que hagan un diagnóstico que diga, ah, es que apliqué madurez de Harold Kidd y me dio bajo y ya. Y por eso les digo, ¿por qué trabajamos categorías? Porque tampoco nos interesa a que nos vengan a decir en el diagnóstico, ah, es que no aplicamos buenas prácticas, por eso estoy mal.
Entonces, solución, hagan buenas prácticas. No, porque entonces, yey, ¿cuál es el análisis? Las categorías llevan a buscar un análisis más profundo. ¿Hasta ahí me van comprendiendo o se están haciendo bolas? ¿Me siguen? Yo más o menos, profe. Ahí va. Ok. Sí, ahí. Mientras les vaya quedando un 20% de lo que voy diciendo, vamos bien, porque esto al final se va entendiendo ya conforme uno haga más trabajos. Ok, las categorías entonces entendamos que no son elementos de estudio directo. En conjunto con los objetivos, las categorías también ayudan a delimitar el alcance. Es importante porque estas también están asociadas al alcance, que sea que ya vi que voy a aplicar o puede estar asociado más bien a ayudarme a encontrar ese verdadero alcance. Ahora, hay dos tipos de categorías, las deductivas y las inductivas. Ahorita, en este momento, para este entregable de la otra semana, es trabajando con las deductivas. Puede ser que ya haya surgido alguna inductiva a esta definición inicial de problema, pero inicialmente vamos a trabajar más con las deductivas. O sea, vamos a fundamentarnos en lo de ustedes, como que conocen a partir de todo lo que estudiaron, que puedan comenzar a ubicar cuáles son los elementos de estudio que ustedes requieren estudiar, valga la redundancia, en su proyecto para poder después desarrollar el proyecto. Y es por esto, las fases del proyecto, ¿a qué dijimos que se asociaba? A la ET. A los objetivos. Ah, ok. Ahí. Y las categorías las vamos a ver como elementos de estudio transversal a los objetivos, o sea, en las fases, donde una categoría puede cruzar todo el proyecto, porque por ejemplo hay una categoría que va a ser la central, obviamente, en nuestro proyecto, pero hay categorías que no necesariamente participan de todas las etapas, pero las vamos a ver como elementos transversales a la realización del proyecto y del cruce, como lo acaba de decir Amanda, entre la categoría y la fase se genera el subproducto. Y el subproducto es parte de lo que delimita el alcance. Entonces, para el entregable 2 tienen dos opciones. Pueden generar el alcance linealmente de lo que ustedes ven desde los objetivos o pueden hacer primero el ejercicio en la sección 3.1 de ir definiendo categorías y con eso pueden ir ordenando la cantidad de subproductos que requieren. Voy a hacerles el ejemplo. Vamos a trabajar, la solución es un marco de gestión de proyectos. Porque el problema fue que nosotros no cumplimos los indicadores y la mayoría de las causas nos dice el problema está en porque la organización no llega a esos resultados porque soy informal y definitivamente estoy perdiditico y por eso no alcanzo los resultados. Entonces, mi solución es estandarizar por medio de un marco de trabajo. Entonces, vean, vamos a hacer esto y voy a hacer esto un poquito más grande. Como primer objetivo, dijimos y mencionamos que tal vez vamos a hacer ese análisis interno. Porque ustedes ya verán por qué era que yo les decía, por ejemplo, algunos de los entregables dentro de la descripción general del alcance. Tengo un análisis interno. Ok, si yo voy a construir un marco para la empresa, un elemento interno de la empresa que yo debería estudiar, ¿cuál es? No estoy hablando externo, interno de la empresa. Podría ser la cultura organizacional. La cultura organizacional. Esa puede ser. Ese es un elemento que puede ser parte del estudio, perfectamente. Depende como lo haya planteado, puede ser que no sea necesaria, puede ser que sí, pero digamos que en términos generales, sí. Y digamos que yo contrato a Dian trabaja, no sé, en KPMG, yo lo contraté, y entonces
me dice, primera fase vamos a hacer un análisis interno, pero yo ocupo estudiar su cultura organizacional. Entonces la cultura organizacional se vuelve una categoría. ¿Y por qué es categoría? La cultura organizacional se puede medir. No, yo pensaría que no. No, porque la cultura es de entenderla, ¿verdad? De sentirla. Dijo alguien experto después en recursos humanos, que la cultura de una empresa es su identidad y la identidad se ve por los rasgos. O sea, se interpreta, se analiza, no es que la mido. Entonces, ahora, si bien es cierto, en uno de los herramientas de madurez, yo creo que hay una que aplica una parte de cultura, la medición al final lo que hace es una valoración en bajo, medio, alto, pero igual hay que profundizar en qué. Entonces, si yo estudio la categoría y estoy haciendo un análisis interno, estoy en la en la fase número 1 de análisis interno y estoy estudiando la cultura, ¿cuál podría ser un producto de ese cruce de elementos? Te lo voy a poner. Una valoración de la cultura de la empresa enfocada en proyectos. Ese es el producto. Ese sería el subproducto dentro del análisis interno, porque recuerden que todo esto sería el entregable como diagnóstico interno, y entonces voy a tener una partecita de ese diagnóstico interno que tiene que ver con cultura, y entonces esa parte es la valoración de la cultura enfocada en proyectos de la empresa. Ese es el subproducto. Entonces imagínense que uno pone aquí todas las categorías, subcategorías que uno considera que va en el proyecto, hace este análisis con los objetivos y aquí va pensando más o menos cuál es el entregable que hace el cruce entre categoría y demás, y después yo recojo todos esos posibles entregables y hago la descripción entonces del alcance. ¿Ven cómo esto ayuda a definir el alcance? Y esta categoría que mencionó Diane tiene que ver con el tema deductivo. Porque Dayan dijo, ocupo estudiar cultura porque la empresa estoy viendo el tema que cultura es un elemento fuerte que ocupo estudiar, porque también yo he visto que en la teoría se habla mucho de la cultura. ¿Lo ven? A eso se refiere que las categorías ayudan también a moldear el alcance. ¿Me siguieron esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Creo que esto queda un poquito más claro, ¿verdad? El ejemplo. Porque digamos que ya aterriza un poco la teoría. Entonces, a eso es lo que yo quería nada más llegar. Los conceptos de categoría que estamos viendo, dime, Rodolfo. Profe, una consulta. Con ese ejercicio que estás montando ahí, Ajá, este, pensando en una fase 2, ajá. ¿qué otro subproducto yo podría obtener de ahí, de la cultura organizacional? Podría ser, no sé, tal vez este, Depende de tu un, fase 2. ok, del objetivo que yo tenga en fase 2 que está ligado. Exactamente. Ok, ok, A eso ok, voy, por eso te decía, listo. ahí depende de la fase 2, porque si la fase 2 es, por ejemplo, estudio de buenas prácticas, de marcos de buenas prácticas, no internos, sino afuera, ya que le pasó a este mouse que ya se me perdió. Entonces, para ver qué es lo qué fue lo que le dio este mouse. Listo, ahí está, que no me salía esto y que estoy viendo. Ok, estudio buenas prácticas. Entonces, asociado a cultura organizacional, tu subproducto podría ser un inventario de prácticas para la mejora de la cultura. Pudiera ser. Entonces, en sí, tu entregarle es un inventario de prácticas. Porque entonces, ¿qué es lo que uno está haciendo? Uno lo que está haciendo es estudiando la cultura, que ya la diagnostiqué, ya sé qué tengo que mejorar, y entonces hago desde las buenas prácticas, puedo referenciar a ver qué me puedo traer para la solución.
Listo, profe, me queda claro, gracias. Ve, entonces fase 3 igual, si la fase 3 es la solución, bueno, ¿cuál sería el subproducto que yo vería en fase 3? Y ya después ahí vamos viendo dependiendo de la cantidad de objetivos, pero muy buena pregunta, porque entonces ve que sí hay subproductos, realmente. Ahora, puede ser que la categoría cultura me diga, no, yo nada más la voy a usar como un elemento al inicio, pero como no es el foco de mi proyecto, si bien es cierto, la voy a estudiar, pero se queda ahí hasta la fase uno, no avanza. Porque este producto puede ser que alimente a un producto que está aquí, pero asociado a otra categoría, pero nada más es como alimenta, no necesariamente lo tenés que tener aquí. Eso puede pasar. Esa era mi otra pregunta, sí, exactamente. Si información de alguna de las categorías me calza para arrancar otra Otra. fase de otro. Ok, Sí, listo. señor, eso puede pasar. Por eso les digo, si ustedes van entendiendo lo que estoy haciendo aquí y uno logra armar esto, ¿qué es lo que tengo armado realmente? Su El plan de trabajo. alcance. Sí, el alcance y el plan de trabajo. Porque literalmente estoy viendo los entregables que yo debería ir haciendo y además voy viendo como el flujo y la relación entre ellos mismos. Entonces, literal, hacer este trabajo, que obviamente ahorita es un nivel así, pero uno puede tener un mapita así, ustedes se van dando cuenta, ah, este es mi proyecto, esto es lo que yo estoy proponiendo hacer. Qué interesante. Yo les puedo decir, nadie jamás les ha hablado de este tipo de técnica de mapear de esas cosas, pero si ustedes ven, alguno de ustedes llevó con Ludwig Kanban, ¿verdad? Sí, Sí, profe. ¿se Sí. acuerdan del tablero de Kanban? Ujú. Es muy como esto. Al final es como esto, porque ¿qué es lo que hace Kanban? Yo al principio defino y hago mi desglose y luego ya Kanban yo voy haciendo el jalado, ¿verdad? Porque no es empujar. En Kanban yo jalo, más bien voy jalando. Pero el tema es que si ustedes ven Kanban es como un tablero de armar esto. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar esfuerzos y entonces con eso yo voy generando después el orden de cómo lo voy realizando y comienzo a hacer el jalar. No comienzo con el push de empujar, sino con el pull de jalar. Y entonces voy jalando los productos que tengo que ir haciendo primero y ese es mi enfoque. Es como crear su flujo de trabajo. Entonces, este ejercicio que yo acabo de hacer, les voy a ser sincero, es la primera vez que lo hago, que siempre he buscado maneras distintas de explicarlo. Pero ahora consideré que ya después de la experiencia y de lo que he venido viendo, esta era la mejor forma de explicárselo y las preguntas de Rodolfo me calzan muy bien porque uno puede armar el mapa de su proyecto acá. Inicialmente, habrán cosas que pueden ser que cambien en el camino, pero entonces vean la importancia de tener un conjunto, un grupo de categorías inicialmente y entender el proyecto de uno, porque eso me va también ayudando a definir mi alcance, pero también me ayuda a definir hasta mis relaciones de los entregables y el flujo de trabajo. O sea, imagínense que uno hace esto. Ahora pensémoslo en función de gestión de proyectos. De aquí sale una ET perfectamente, porque aquí están mis paquetes de trabajo. Vean que todo, decía el dicho, todos los caminos llegan a Roma, decían antes en la antigüedad. ¿Por qué es eso? O sea, estas técnicas, por ejemplo, cómo hacer una ET, esta técnica de esto, de armar sus productos, organizar, no son técnicas nuevas. Son técnicas que han existido y transcienden una disciplina. Es nada más que normalmente no nos enseñan a trabajar de una manera sistematizada. Entonces, ¿cómo trabajamos? A lo que caiga, nos olvidamos de este tipo de cosas. Y ahora después les voy a enseñar, cuando ya veamos lo del tema, cómo se hace una referencia o una búsqueda bibliográfica más ordenada, se van a dar cuenta que todo debería tener una forma estructurada. Pero bueno, lo importante es que las preguntas de Rolando, ¿verdad? De Rolando era, no, Rodolfo. Rodolfo, de Rodolfo, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque entonces ya ustedes van viendo esto. Ah, mira, entonces tal categoría no necesariamente tiene que, no necesariamente, pero puede ser que yo lo ocupe al inicio. Me genera un producto y ese producto me va a servir para alimentar el otro. Y entonces, también teniendo ese mapa claro, digamos de esta manera ya para ustedes, cuando van desarrollando el proyecto,
ya saben qué tienen que ir haciendo y qué cosas hay que hacer antes para poder llegar al siguiente entregable. Eso también es un beneficio. Pero esta práctica obviamente no se aprende de hoy para mañana, es practicarlo y entenderlo. Pero este es el concepto general de categorías, precisamente. Ya en la fase práctica, esto es lo que permite una categoría. Ubicar entregables, ubicar un alcance y entender también la naturaleza de lo que el proyecto se compone. Y también entender hasta dónde llega lo que voy a trabajar realmente. ¿Cuáles son los requisitos para poder plantear categorías? Y vean los requisitos y los voy a leer y después voy a hacer una síntesis general. 1. Conocer teoría del campo, o sea, lo que van a estudiar. No es del proyecto en sí, es la teoría que subyace detrás de lo que ustedes van a realizar, o sea, gerencia de proyectos. Determinar el tipo de información que va a requerir para su proyecto. Comprender que puede evolucionar en el desarrollo. Deben abarcar todo el alcance del proyecto. Deben permitir profundizar en el tema de estudio y relacionar al problema del proyecto. Todos los requisitos subyacen en ustedes mismos. Aquí no hay un tema de APA, no hay un tema de nada de eso. Es dentro de ustedes mismos deben comprender su tema, deben entender que entonces qué información van a requerir, tienen que comprender muy bien cómo este proyecto sigue, cómo se logra abarcar todo el alcance. O sea, ustedes tienen que entender su proyecto de TFG, no el proyecto de la empresa, su proyecto, el de ustedes como TFG, y eso les va a permitir entender muy bien qué es lo que tienen que hacer. Ahora bien, vamos al cuadro de categorías para que más o menos qué es lo que va en cada uno. Aquí puse 6, pero son 7 columnas. En las primeras 4 es donde nos vamos a enfocar. Las otras 2 no. Las primeras 4 es muy sencillo porque es colocar la categoría y las definiciones conceptuales como tal asociado a las categorías o subcategorías. O sea, y esas definiciones conceptuales muy personalizadas al proyecto como tal. Estamos. Ahora, ¿qué es una pregunta generadora y qué son los instrumentos? Y ahí vamos. Las preguntas generadoras no las trabajan en este curso, quedan para el siguiente curso, pero aquí van unos tips. En investigación, la pregunta generadora hace referencia a un cuestionamiento que como investigador, en mi caso, yo me reflexiono hacia sí mismo para poder comenzar y motivar la investigación. O sea, es una reflexión personal y lleva a una pregunta que me genere ese interés investigativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que normalmente son los errores que cometen y espero los tengan apuntados ahí, porque cuando yo reviso proyectos y veo eso, yo dije, no pusieron atención a esta parte. 1. Las preguntas generadoras no son las preguntas de las herramientas. De una vez se los digo, no son las preguntas del cuestionario ni de la entrevista, no. La pregunta generadora es una pregunta amplia, reflexiva. A nivel de su categoría, lo máximo que ustedes deberían tener anda entre 2 y 3 preguntas generadoras por su categoría, no más de eso. Si ponen más de 3 y ya uno ve 10, 20 preguntas para una sola subcategoría, lo que van a entender es que se trajeron la entrevista, se trajeron la encuesta para ponerlas como preguntas generadoras. Y esas no son preguntas generadoras, porque esas son preguntas directas de obtención de información. Una pregunta generadora, como dice ahí, la idea es que sea reflexiva en función de mi persona, o sea, que me incentive a investigar. Ejemplo. Yo me voy aquí al primer punto que estábamos trabajando en el ejemplo, la cultura organizacional, y mi pregunta generadora básica sería la de conocimiento básico, que es cómo es la cultura organizacional de la empresa con relación a los proyectos. Esa es la pregunta por la cual yo hago la investigación en el tema de la cultura, porque no conozco cómo es la cultura. Yo no pregunto a la cultura de la empresa es de proyectos. No, eso no se pregunta, es el cómo es la cultura. ¿Por qué no se pregunta directo? Porque una pregunta que se responde con sí o no, no lleva a una
a un estadio de investigación, sino que lo que lleva es simplemente a tratar de encontrar una respuesta. Y esa respuesta es una respuesta en la que con cualquier elemento yo puedo decir sí o no. Entonces, por eso es que una pregunta generadora no se responde con sí o no. O sea, no se plantea en términos de tengo, no tengo, no se plantea en términos de sí o no. La pregunta reflexiva es porque como yo desconozco eso, pero sé que la empresa trabaja proyectos, entonces yo la reflexiono hacia mí y digo, ¿cómo es la cultura de esta empresa con los proyectos? O sea, es mi pregunta que me incentiva a hacer la investigación en esa parte. Y entonces, cuando yo hago los instrumentos de investigación y defino las técnicas que voy a usar, es porque trato de responder esa pregunta del cómo. Entonces, yo ya haré, no sé, cuestionamientos a las personas sobre, eh, ¿usted ha detectado o normalmente cada cuánto la empresa se reúne específicamente para realizar alguna actividad en proyectos? En los comentarios de la organización o durante las reuniones informales se comenta un poco sobre la realización de los proyectos. ¿Ha valorado usted que hay algunos comportamientos de la empresa que sean más positivos o negativos hacia el tema de la realización de proyectos? Entonces, esas son preguntas de entrevista, preguntas de encuesta. Pero si ustedes ven, las tres preguntas están orientadas a tratar de responder mi cuestionamiento original sobre la cultura. Y que finalmente lo que trata de hacer todo ese cuestionamiento y esa respuesta a esa pregunta del cómo es dar una valoración de la cultura en función del proyecto. O sea, determinar si la empresa eh, es tendiente a hacer de proyectos, qué brechas tiene, si esa cultura es proactiva o reactiva en función de proyectos. Vean, eso es una valoración. Entonces, las preguntas generadoras, por esa razón, no es poner las preguntas de las entrevistas y de los cuestionarios, porque esas no son generadoras. Y el tip o el consejo es poner de 2 a máximo 3 preguntas por cada una de las subcategorías. No debería llevar más de 2 o 3 preguntas, porque si no, comienzan realmente a estar poniendo ahí, ¿cómo se llama? Lo que van a terminar colocando ahí finalmente es preguntas de encuesta o entrevista. Entonces, por eso no son preguntas generadoras. Ok, yo les puse ahí, no hay límite. Por eso les estoy pasando el tip de 2 a 3, porque también si uno no les dice el límite, caen en el otro error. Y también evitar que se coloquen preguntas de sí o no. O sea, si la respuesta a la pregunta es sí o no, no es una pregunta generadora. ¿Estamos? Ahora, nuevamente, no es para este curso. En este curso no van a entregar preguntas generadoras. Es para el siguiente curso, pero para que lo dominen. Y la última columna, que es la de instrumento, lo vamos a ver después, digamos que más adelante. Ok, algo que voy a hacer, y es para, más o menos hacerles un ejercicio rápido. Vamos a abrir, o voy a abrir una presentación en blanco, vamos a quitar esto. Y ahora sí, voy a presentar otra vez. Ok, vean, por ejemplo, para que vean ustedes que las categorías nacen muy deductivamente. Vamos a insertar un cuadro de texto. Y vamos a poner de una vez el objetivo general es realizar un marco de trabajo. Entonces, nosotros buscamos trabajar muchas veces modelos simplistas, no tan largos, pero vamos a hacer el ejercicio partiendo de lo que inicialmente ustedes harían. Marco de trabajo. Lista número 1 de posibles categorías. Comienzo yo con la que me dijo el compañero, cultura organizacional. Esa puede ser una categoría. No estoy diciendo todavía si son categorías o subcategorías. Dije, puede ser una categoría. ¿Qué otro elemento sería necesario estudiar o ustedes ven que es necesario desde la empresa para poder
hacer como solución un marco de trabajo. ¿Cuál sería otro elemento de estudio? También pueden valorar en el problema y hacer supuestos en el problema, no sé. Mira, en el problema hablamos de herramientas, entonces puede ser que un elemento que yo ocupe estudiar sean las herramientas o las prácticas de la empresa, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ocupo. Entonces, tengo cultura organizacional como primero porque Diane lo mencionó. ¿Cuál puede ser una segunda? Puede ser la gobernanza. Podría ser la gobernanza. ¿Qué más? Profe, pensando en eso que decía de los proyectos, tal vez es que no sé cómo plantearlo, pero como saber cómo planifican, qué herramientas usan, eh, cómo dan seguimiento. Prácticas actuales de gestión de proyectos, esa puede ser otra. Ok, gracias. Ajá, ¿qué más, Charles? Sí, estas categorías, digamos, esas que ha indicado, se me parecen a capacidades, porque, Todavía no se me adelante. Nada más vaya dándome ok, entonces, con digamos, la estrategia de la organización o las herramientas estrategia, documentales, las herramientas tecnológicas, no sé. herramientas tecnológicas. Ajá, ¿qué más? Todos esos son elementos de estudio, no van mal. ¿Qué más? Recursos Podría ser uno humanos. ahí que, adelante, ¿Perdón? es que la compañera habló primero. Ajá. Bueno, ahí podría hablar uno, digamos, no sé, de la gestión de costos. Ya estamos ya para eso, prácticas actuales incluye gestión de costos, ¿ves? Ok, Ahí es donde ya uno comienza a las racionalizar máquinas. que hay algún elemento entre otro y por eso no lo pondría. Y en una lista inicial puede ser que lo pongo, pero después ya uno comienza a quitarlo. Ok, voy a simplificar otros elementos. Los proyectos de la empresa es importante que los estudien, más si no saben todavía realmente en sí su caracterización, cómo son. Y entonces acuérdense que la gestión requiere conocer cómo son mis proyectos. Otro elemento que pueden estudiar propiamente puede ser los marcos de buenas prácticas en gestión de proyectos, no en capacidades, porque están trabajando una solución específica que es un marco de trabajo. Entonces, marcos de buenas prácticas, ahí a nivel del elemento externo, ¿verdad? Porque no todo es interno de la organización. Entonces, ahora sí, digamos que ya tenemos este listado de elementos de estudio. Como categorías todas están bien, pero pasa que también, imagínense estudiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías, porque cada categoría implica un elemento muy completo de estudio. Entonces, aquí es donde uno comienza a trabajar y a orientar cosas. Por ejemplo, decía Charles, cultura, gobernanza, debemos prácticas por otro lado, pero ahorita decirles cómo uno más o menos trabaja eso. Estrategia, herramientas y el mismo recurso humano, digamos que estos elementos yo los puedo llamar capacidades. Entonces, yo diría, desde ese punto de vista, que hay una categoría, uno, que se llama capacidades, porque ese concepto de capacidades organizacionales me recoge una serie de estos elementos y entonces lo integra. Esa de capacidades, entonces, como tal, incluiría como subcategorías, como parte de las subcategorías, incluiría esos elementos que señalé. Nada más déjenme buscar esto. No, esta no era. No, esa no era la que andaba buscando. Buscar formas. Aquí está. Entonces, esta de capacidades es un toquecito grande. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Ahí, ese de capacidades. Entonces, yo me voy a traer de acá. Voy a copiarlo acá. Y voy a dejar únicamente aquellas relacionadas con capacidades como tal. Y esto lo vamos a eliminar.
Entonces, estos elementos yo los puedo organizar en una gran categoría que se llama capacidades. Y entonces todos estos elementos son los que definí inicialmente que voy a trabajar como capacidades en la categoría 1. Y esa categoría y estos elementos pasan a llamarse, por lo tanto, subcategorías. Entonces, estas son las subcategorías de esta categoría. Ok, voy a copiar esto y vamos a poner una segunda categoría. De estos elementos que ustedes definieron, en la categoría 2, podemos llamarla, podría ser gestión de proyectos como un todo. Y en gestión de proyectos, viendo la agrupación, yo podría agregar estos otros elementos. Quito esto, dejo las prácticas actuales porque está muy asociado al tema de gestión de proyectos puramente. Quito esto, dejo la de proyectos ahí, porque digamos que los proyectos de cierta manera se relacionan con el tema de herramientas, enfoques y demás, y marcos de buenas prácticas. Porque los marcos de buenas prácticas en gestión es lo que yo relaciono con gestión. Y además, como estoy trabajando un marco de trabajo, y es un marco de trabajo en gestión de proyectos, o sea, propiamente las técnicas para gestionar un proyecto, esta categoría 1 que ustedes sacaron, si bien no es la categoría principal, porque es la categoría complementaria, la principal tiene que ser más bien gestión de proyectos. Entonces, la 1 sería la de gestión de proyectos. La siguiente sería capacidades. Porque capacidades y todos estos elementos son elementos que yo puedo estudiar contextualmente, pero mi enfoque al final es sacar herramientas para gestionar proyectos en un marco de trabajo. Si el tema o el objetivo general fuera capacidades de la organización, fortalecerlas, mejorarlas o crearlas, entonces la categoría principal sería la de capacidades y la segunda puede ser gestión o bajo ese modelo y no fuera marco de trabajo, porque se lo voy a poner acá el otro modelo. Si yo estuviera trabajando el modelo de capacidades, porque la solución es una estrategia o algún elemento en capacidades, entonces más bien yo les diría que esta categoría de gestión de proyectos ni la tomo en cuenta. Porque al final de cuentas, como dijo Charles, yo agarro esto y todos estos elementos realmente al final los puedo poner como capacidades. Tengo una sola categoría que se llama capacidades. Pudiera ser que genere una segunda, también puede ser que sí hubiera una segunda, ya les digo porque es que estoy tratando de señalar esto para marcarlo. Entonces yo lo pongo acá y pudiera ser que existe una segunda, pero esa segunda le puedo llamar tal vez como, puede ser que solo lo llame marcos de buenas prácticas, que es uno de los elementos que mencionaron aquí arriba, y no le ponga ninguna subcategoría porque únicamente estoy hablando de los marcos. O alguien puede decir, bueno, como yo todavía no sé, y hasta arriba, dentro del estudio de capacidades, defino cómo son los proyectos, o más que marco, pudiera ser modelos de referencia en capacidades, porque en realidad no hay un marco como marco en capacidades, sino como modelos de referencia o literatura, como le quieran llamar. Y entonces aquí, ya en las categorías como tal, ya yo podría poner que dentro de esa literatura hay marcos de buenas prácticas para gestionar proyectos. Hay también modelos de capacidades en personas, que era lo del INMA, el OCB. Puede ser que yo tenga alguno también de ¿cómo es que se llama? El estándar para gobierno del portafolio, algo así, puede ser que yo lo meto aquí. Obviamente ya es un poquito más a profundidad cuando uno ya conoce. Entonces, en este otro modelo, como el objetivo general son capacidades, yo puedo tener este otro modelo de categorías, donde una es capacidades organizacionales, que son las que ustedes dijeron, y la segunda asociado a los modelos de referencia para literatura, porque de aquí voy a tomar yo las ideas después para generar las propuestas.
ese es otro modelo. Pero en este que yo estoy trabajando más marco de trabajo que son de prácticas, yo pudiera tener un modelo así, una categoría de gestión de proyectos, otra de capacidades que son elementos relacionales que me sirven como apoyo, soporte para que la gestión sea lo más adecuada, pero mi enfoque principal está en resolver este tema de la gestión de proyectos. Entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Existe un único modelo bueno? No. Es entendimiento de mi proyecto. Por eso cuando Charles dijo, bueno, estos van como por capacidades, sí, precisamente ya después de aquí, yo teniendo este listado, comienzo a agrupar y comienzo a ordenar el tema de cuáles son categorías y qué serían subcategorías. Ahora, vean la importancia. Todos los elementos que están aquí es porque se relacionan con el elemento madre, ¿verdad? Con la raíz de la categoría. Si aquí hay algo que no relaciona con esto, entonces ahí hay algo malo en la forma en que se está proponiendo la categoría. Pero, ¿cuáles son los pasos? Hacer primero un listado de todos los elementos que yo ocupo estudiar a partir de lo que definí como objetivo general y a partir de lo que se definió en el problema. Y después de ese listado inicial, comienzo a trabajar para comenzar a agruparlos. ¿Cuál es la recomendación para ustedes? Vamos a ver. Un proyecto, normalmente TFG puede andar entre 1 a 3 categorías. De 1 a 3, a veces 4, puede ser que ya estén metiendo algo de más, pero puede ser también. Pero normalmente uno lo que ha visto es que es de 1 a 3. Y por cada categoría, de más o menos de 2 a 4 o 5 subcategorías, pero como mucho 4. O sea, ya poner muchas subcategorías como elementos de estudio comienza a generar ruido y también se ve como un alcance muy grande, porque recuérdense que entonces yo me devolvería, ya definiendo este listado de categorías y ese orden, me devuelvo acá y comienzo a ver todo lo que son los subproductos que se generan entre los cruces de esas subcategorías con cada una de las fases, y ustedes se darán cuenta que están dimensionando un proyecto tal vez muy grande en términos de poder finalizarlo de cara a la gestión de proyectos, digo, a los tiempos límites que ustedes tienen para presentar. Entonces ahí es donde también uno les da un consejo de autolimitarse ustedes en elementos de estudio y no abusar de estos, porque si no, se van a dar cuenta que están haciendo un proyecto que después, ya ni por más que intenten hacerlo, lo van a poder desarrollar como tal. Por eso es que también uno tiene que tener lo que uno a nivel de música diría como un timing, o sea, el ritmo como tal, ustedes tienen que tener también ese cuidado y esa forma de poder trabajar el proyecto para que tampoco se le salga de las manos. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Profe, por el momento yo no. Ahí irán Ujú. saliendo, las vaya trabajando, ahí van a ir saliendo, entonces ahí lo molesto. Ok, no hay ningún problema, pero en primera instancia sí ya más o menos les queda por ahí la espina de tratar de entender el concepto de categoría. Eso es lo que más interesa ahorita. Obviamente el trabajo de cuando lo ordenen es cuando ya lo iremos viendo en la comprensión total de este. Entonces no sé si tienen alguna duda, consulta. Profe, solo para estar claros, entonces el otro miércoles lo que hay que entregar son los objetivos y el alcance. Y en las categorías, hasta la Y la parte de las, categoría también. hasta la parte de las primeras 4 columnas, ¿verdad? No todo. O sea, categorías, definición conceptual de esas categorías en función del proyecto, por ejemplo. Pongamos que la subcategoría es buenas prácticas o no, buenas prácticas no, prácticas actuales de la organización en proyectos. Entonces, la definición conceptual sería el conjunto de prácticas, herramientas y técnicas que la empresa aplica para gestionar sus proyectos. Esa es la definición conceptual, asociada a lo que es propiamente el proyecto de ustedes. ¿Lo ven?
Entonces, esa definición conceptual que sea muy asociada al proyecto de ustedes, pero bajo una definición que obviamente asocie también con lo que la teoría dice. Por ejemplo, proyectos como categoría o subcategoría, como ustedes lo quieran poner. Bueno, es el conjunto de actividades definidas con carácter único y para la obtención de un resultado único, que la empresa desarrolla. Entonces ven que la primera parte es como la definición del PMI y la segunda ya la segunda parte de la definición en función de lo que personaliza hacia el proyecto de ustedes. ¿Lo ven? Eso sería. Entonces esas son las definiciones conceptuales. Profe, el marco de referencia organizacional, ese no. Ese no, eso fue lo que les dije que es hasta el tercer entregable. Sí. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Ok, si no hay dudas, consultas, paro grabación.